Saludos a todos, mi nombre es Federico Tagliaferro y a continuación, en esta segunda ponencia, procederemos a explicar las piezas fundamentales de un generador de aire comprimido, sus principales fallas y su debido mantenimiento. Dado que el compresor de aire es multifuncional, es importante conocer las diferentes piezas que los conforman para identificar cada parte del mismo, a fin de entender cuáles son las fallas más comunes y cuál es el mantenimiento que se le da usualmente. Bien, primero nos encontramos las partes externas del mismo. Y el primero que nos encontramos es la toma de aire. Sabemos que el compresor de aire recoge el gas del exterior. Para ello, la toma de aire canaliza ese aire desde el exterior al interior para que el mecanismo del compresor lo transforme en aire comprimido. Continuamos así con el depósito. El depósito de aire comprimido es el recipiente en el que se precipita el gas que hace funcionar el compresor. Su función es clara, ser un almacén para el aire, de tal forma que el resto de los elementos actúen sobre él para generar la presión necesaria. Nos encontramos ahora a la válvula antirretorno. Sin la existencia de la válvula de retención, el aire se perdería y en el momento de arrancar el compresor no dispondríamos de aire comprimido para operar. Esta se sitúa en la tubería de salida del aire. Cabe destacar que, según el modelo del compresor, puede hacer diferentes funciones de regulación de la presión para garantizar su funcionamiento adecuado. Bien, vamos ahora con la válvula de purga. El compresor puede almacenar una determinada capacidad de aire. Cuando esta capacidad se sobrepasa, se compromete la seguridad del compresor y su mantenimiento y funcionamiento. Para expulsar ese aire sobrante, el aparato incluye la válvula de purga, que se sitúa en la parte inferior del tanque. Tenemos también el manómetro del depósito. Este se encarga de controlar el aire comprimido que contiene el depósito. El mismo es un dispositivo que mide la cantidad de gas en el interior del recipiente y la presión que el mismo puede soportar. Tenemos también el manómetro de salida, que del mismo modo regula y controla la cantidad de presión del aire que expulsa el compresor hacia la máquina. Y por ello existe este manómetro de salida. Tenemos también la salida del aire comprimido, ya que para utilizar el aire comprimido se requiere una toma de salida que ejerce de conexión entre el depósito y los accesorios neumáticos. Ahora nos encontramos el reductor de presión. Es muy importante controlar cuánta presión vamos a necesitar para cada tarea, a fin de alargar la vida útil del compresor y sobre todo utilizar el compresor de aire comprimido con seguridad. Tenemos también el botón de arranque y parada, ya que existe este botón para iniciar el funcionamiento del compresor, clave para que en caso de emergencia podamos actuar rápidamente y detener el compresor. También nos encontramos el presostato. El presostato es el que da el impulso mecánico para que el compresor funcione. El mismo se encarga de abrir o cerrar el circuito según cambian los valores de presión. Este funciona por sensores. Contiene una leva o un tornillo que recogen las variaciones de presión del muelle central. De esta forma se ejecuta el control de la presión del compresor. Y por último tenemos el bloque compresor. Si bien el presostato cumple una función importante dentro de las partes de un compresor de aire, es el bloque compresor quien ejecuta la compresión del gas. Es importante destacar también que hay elementos que forman parte de los sistemas de aire comprimido y que va tanto al inicio como al final del sistema. Hablamos aquí de los distintos filtros y secadores. Primero están los prefiltros, que son los primeros filtros que se instalan a los compresores. Su principal misión es eliminar las partículas gruesas que podrían ser aspiradas por los mismos en la entrada. Luego están los filtros intermedios y por último los filtros finales. En este grupo incluimos todos los filtros específicos de protección para el sistema, antes de su uso final, en donde también encontramos a los secadores para proteger al equipo de la humedad. Bien, ahora tenemos el listado de partes internas de un compresor. Esto se puede visualizar y entender más fácilmente con la imagen que está a la derecha. Una vez hemos reconocido cada una de las partes externas que tiene un compresor de aire, es momento de conocer los mecanismos internos responsables de su funcionamiento, comenzando por el cabezal. El cabezal es el componente responsable de comprimir el aire del compresor. Tenemos también el cilindro. El cilindro del compresor es la parte que se une a la biela para generar el espacio que requiere el pistón en su movimiento de generación de compresión del gas contenido. Seguimos con la biela o manivela. La biela y manivela ejercen de generar el movimiento del pistón que da lugar a la presión. Para que el pistón pueda mantener su recorrido es necesario crear un camino como el que se ve en la imagen de cómo es por dentro el compresor. Seguido del cigüeñal. El cigüeñal es el eje que hace que el movimiento de la biela modifique su trayectoria, lo cual lo consigue a base de contrapeso y codos. Ya lo explicamos anteriormente, pero también es importante tener presente que las válvulas de aspiración y descarga, así como también las de retención y seguridad, ejercen de reposición y salvaguardan el aire de contenido a presión en el compresor.
Su función principal es la de comunicar a ambas direcciones el aire entre los cilindros, y es importante tenerlas presentes ya que están tanto interna como externamente en el compresor. Tenemos el motor. Para que la presión interna sobre el aire se genere y al mismo tiempo el compresor funcione, se requiere una fuerza mecánica que mueva todo el engranaje de los componentes que conforman el compresor. Es por ello que el motor es tan importante. Es muy importante también destacar el engrase. Todo este sistema mecánico requiere de lubricación para que el funcionamiento del compresor sea óptimo. El engrase actúa como un sello sobre los segmentos del pistón para evitar los rozamientos que el movimiento mecánico de las partes móviles del compresor genera. Es importante contar también con los protectores térmicos. Cuando el motor se sobrecalienta, no solo corre peligro la integridad estructural del compresor, sino también quien lo utiliza. Para evitar estos riesgos, el compresor se coloca en su interior una serie de sensores que interpretan la temperatura del compresor y en caso de sobrecalentamiento lo paran. Es importante destacar también el tener el tanque. El tanque es el recipiente en el que el compresor almacena el aire comprimido. La válvula de retención que hemos definido anteriormente regula la entrada de aire y que éste, una vez dentro, no escape por el mismo conducto, sino por el circuito interior que ha de seguir. Claro, dependiendo del tipo de compresor, puede haber llegar más elementos que conformen el mismo, como las paletas, los tornillos y los materiales centrífugos, dependiendo del tipo de compresor que se tenga. Dentro de las principales fallas que podemos encontrar a los compresores, tenemos entre ellas el recalentamiento en las paredes de los cilindros, los cuales hacen que los cilindros muchas veces se peguen. Tenemos la mala lubricación y que trae a su vez el incremento del rozamiento, esto muchas veces es por la falta del aceite lubricante en los pistones. Corto en el bobinado del motor, esto ocurre cuando el motor no tiene resistencia, no tiene continuidad y no ocurre el cambio de voltaje, no pasa voltaje por la bobina y no está en funcionamiento el motor y por supuesto el compresor no puede funcionar. También tenemos entre las principales fallas los pistones clavados, que es cuando los pistones realmente se pegan y no pueden funcionar, dejan de funcionar. El desgaste en las bielas también es muy común verlo, y el recalentamiento dentro del compresor por la cantidad de calor que se está generando. Al mismo tiempo encontramos también elevados radios de compresión, es cuando aquí no está funcionando alguna de las válvulas o alguno de los manómetros, lo cual trae también las presiones de succión demasiado bajas y un ajuste inadecuado del presostato, ya cuando el presostato está presentando fallas. Contamos también con elevadas presiones de descarga. Esto también ocurre por las mismas fallas en los manómetros, en las válvulas, las cuales más adelante habrá que revisar. La falta del enfriamiento del compresor, filtros tapados y secadores húmedos y sucios. Muchas veces es importante, de hecho es de vital importancia, limpiar los filtros, ya que estos se llegan a tapar muchas veces con sucio, con aceite, cuando son filtros de aceite, incluso con agua. La humedad también produce que los mismos se tapen. Y en el caso de los secadores hay que limpiarlos muy bien porque muchas veces quedan húmedos y no producen la función de secar y el aire se puede contaminar más adelante. Bien, es importante destacar que el frecuente mantenimiento es necesario en los sistemas de generación de aire comprimido. Realizar los mantenimientos a tiempo es beneficioso en muchos aspectos, ya que mediante el mantenimiento de los compresores de aire lo que logramos es alargar lo máximo posible la vida útil de dichas máquinas y evitar así paros de producción. Algo que lógicamente interesa mucho a las empresas de fabricación, ya que si no lo realizamos el correcto mantenimiento podemos estar expuestos a un mayor gasto e inversión en máquinas y por ende una pérdida en producción. Por ello es conveniente cada cierto tiempo practicar las siguientes acciones para que el compresor y el sistema de aire comprimido en general funcione por más tiempo y lo haga adecuadamente. Con el fin de poder hacer un buen mantenimiento preventivo en cada revisión de mantenimiento, se aconseja revisar lo siguiente. Primero que nada, extraer el remanente de aire. Muchas veces el tanque que tenemos tiene mucho aire y muchas veces eso está perjudicando al mismo compresor, ya que mientras más aire contenga, menos va a funcionar más adelante y puede ocasionar pérdidas y puede ocasionar que el mismo se pare. También tenemos que verificar el estado de los cilindros y los pistones. Ya con el tiempo, estos mismos cilindros se van desgastando al mismo tiempo que los pistones van perdiendo fuerza y los dos pueden pegarse, pueden clavarse en cualquier momento y dejan de funcionar, dejan de pistonear y por supuesto para que esto no ocurra hay que hacer el mantenimiento adecuado, en este caso de los pistones,
lubricarlos bien cada cierto tiempo, y en el caso de los cilindros revisarlos de manera que ya no se peguen más adelante. Tenemos los cambios de filtro de aceite y de agua. Esto es muy común, esto siempre se realiza. Muchas veces se cambia o se limpian los filtros, hay que revisarlos y limpiarlos cada cierto tiempo. Ya cuando están muy viejos hay que cambiarlos. Revisión del estado de aceite, reponer las especificaciones del fabricante. Cada tipo de compresor va a tener su tipo de aceite, y por supuesto cada cierto tiempo hay que cambiarlo, hay que revisarlo dependiendo de las especificaciones y el trabajo que este mismo tenga. Entramos a la parte de la limpieza de los prefiltros. Esos son los filtros que están antes del compresor. Es importante limpiarlos ya que estos tienen la entrada al compresor, por lo tanto si no se limpian el aire empieza a estar contaminado con partículas y por supuesto húmedo, en la cual no se puede más adelante cumplir con las funciones que éste requiere y el proceso se vería perjudicado y contaminado en el peor de los casos. Tenemos la limpieza de los secadores y las válvulas. Es importante la limpieza de los secadores ya que cuando estos están sucios empiezan a presentar humedad y por supuesto no pueden realizar la función más adelante de secar a los mismos al aire. Limpieza general del compresor, esto incluye también todas las partes que puedan ser limpiadas. En este caso también incluimos allá las válvulas, revisarlas también ya que estas pueden llegar a fallar. Comprobar las resistencias eléctricas de la bobina. Es importante mantener también el estado eléctrico de la bobina en revisión, la resistencia que esté baja para que no falle más adelante, y en el caso de que esté muy alta las resistencias pues cambiar con un nuevo embobinado, incluir un nuevo embobinado. Y por último, la lubricación de los pistones, un punto muy pero muy importante, ya que una de las fallas principales de los compresores es que los pistones se clavan o se traban y los mismos no pistonean, y por supuesto si no pistonean, esta es una de las funciones más importantes del compresor, el mismo no va a generar el aire comprimido y no va a poder trabajar adecuadamente. Bien, y por último, se recomienda que se cambien los elementos recomendados por el fabricante. Cada compresor, dependiendo de sus características, de la presión que ejerza, del tiempo que tenga, el fabricante va a recomendar el cambio de pieza a un tiempo determinado. Por supuesto, si en un tiempo, si dicen que en 6 meses debería cambiarse los cilindros y a los 4 meses al hacer un mantenimiento preventivo se nota que los cilindros ya están gastados, pues lo más recomendable es que se cambien al mismo tiempo que cualquier otra pieza que ya esté a punto de fallar o que presente síntomas de que esté fallando. Bien, esto fue toda mi exposición, espero les haya gustado. Hasta la próxima.